Jesús, cada ciudad lo hace de una manera, cada pueblo tiene sus propias tradiciones desde hace siglos. Y desde luego, si queremos focalizar en algún lugar en donde la Semana Santa ha trascendido no solamente aquel fundamento histórico y religioso y va más allá, como una eclosión de fervor y de creencias que con el paso de los siglos ha marcado la tendencia de un pueblo, pues seguramente tenemos que pensar en Sevilla. Rafael Jiménez San Pedro es director del Boletín de las Cofradías precisamente de Sevilla. Rafael, bienvenido a Ser Historia. Hola, Nacho, ¿qué tal? ¿Qué es la Semana Santa para Sevilla? Yo diría que es la fiesta mayor de Sevilla. La fiesta que congrega la atención de los sevillanos durante más tiempo en el año y la que concita también la atención de muchas otras personas venidas de fuera de Sevilla y que también se reflejan a la hora de celebrar la Semana Santa en otras localidades, ¿no? Sevilla está teniendo una influencia muy grande sobre muchas Semanas Santas no solo ya de Andalucía, sino incluso del resto de España, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuándo nace como tal la Semana Santa, las procesiones, tal y como las conocemos en la actualidad? No hay una primera Semana Santa, o sea, no podemos decir se inició el año tal. Hay cofradías que remontan su antigüedad al siglo XIV o XV, pero sobre esto hay más también leyenda que verdadera documentación histórica, ¿no? Sí creo que se debe establecer como punto de partida el posconcilio. El concilio de Trento acaba en el año 1563 y a raíz de ahí muchas hermandades ya existentes, incluso como fuente de fervor a través de unos gremios en torno a unas imágenes de gloria, se transforman en cofradías de penitencia. Y es cuando se vive una eclosión de fundación o reorganización de hermandades en cofradías de penitencia, todo ello adobado pues de varios componentes, entre ellos pues la eclosión también de una escuela de imaginería que se da cita en la ciudad en torno también a la existencia de numerosos conventos, casas grandes de las distintas órdenes religiosas donde se formaban los frailes que iban a América en misión evangelizadora. Todo esto es un caldo de cultivo que da como origen la Semana Santa tal como hoy la conocemos. Si bien sí tengo que decir que la Semana Santa de Sevilla se ha refundado varias veces, al menos en la parte estética o en la forma de presentar lo que son las cofradías en la calle, ¿no? Digamos que la Semana Santa de hoy, de 2011, es una recreación del siglo XIX y sobre todo del siglo XX sobre una base existente desde el siglo XVI prácticamente. Uh-huh. Siempre se habla, por ejemplo, de las tallas quizás más relevantes que hay en algunas procesiones de Semana Santa en España, sobre todo yo, por ejemplo, las que más conozco, ¿no? Las de Valladolid, donde he vivido mucho tiempo, también las de Zamora, están siempre esas tallas, como digo, vinculadas a la eclosión económica de esos lugares, ¿no? Sevilla fue puerto con América y me imagino que por eso quizás pues aflorarían numerosas cofradías, numerosas tallas, ¿no? ¿Cuáles son quizás las imágenes más relevantes de la Semana Santa sevillana? Podemos hablar desde el punto de vista devocional y ahí indudablemente las que más concitan devoción son las más conocidas ya no solo en Sevilla sino fuera de ella, que son Jesús del Gran Poder y la Esperanza Macarena, ¿no? Son dos imágenes además que a las que se vincula el mismo imaginero. Una de ellas está documentada como obra de Juan de Mesa, la de Señor del Gran Poder. Y ¿Estamos hablando de qué época, de qué siglo? 1621. Siglo XVII, barroco. Exactamente, y a la Esperanza Macarena, bueno, hay distintas atribuciones, hay algunos que hablan de Juan de Mesa, ya las últimas investigaciones apuntan hacia más tarde, hacia finales del propio siglo XVII, al taller de Roldán, o incluso más recientemente esa de Ruiz Gijón, que también es un imaginero contemporáneo de finales del XVII, ¿no? Pero en cualquier caso, la imaginería que procesiona en Sevilla se sigue extendiendo durante los siglos, e incluso hoy en día se siguen realizando imágenes dentro de estos cánones que se establecen a partir de finales del XVI y comienzos del XVII. Uh-huh. ¿Cuál es la característica quizás más importante de la Semana Santa sevillana? ¿Qué es lo que la diferencia de otras ciudades? Se la ha definido como la iglesia en la calle. La disposición del cortejo es similar o parecido al que podría presentar
dentro de una iglesia, ¿no? Pues los pasos no son otra cosa que altares, un altar lógicamente evolucionado a la forma, al formato que tienen que tener pues para representar lo que se representa en ellos, ¿no? Y bueno, el cortejo litúrgico formado por acólitos delante de ellos, incluso con el preste, el sacerdote tras los mismos, pues recrea lo que tendría dentro de una iglesia, ¿no? Y esa es la definición más extendida y que quizás también se ajuste más a la realidad, ¿no? Uh-huh. Además, hoy conocemos quizá la Semana Santa sevillana, como decía en la introducción, como una especie de escaparate que va más allá de esa religiosidad original, casi un atractivo turístico. ¿Esto no implica de alguna manera una pérdida de ese trasfondo religioso? O quizás esta pérdida queda más en los espectadores porque los propios protagonistas, los sevillanos, los que llevan a cabo esas procesiones, los que acarrean con esos pasos, con esas imágenes, sí que sienten de verdad la Semana Santa como tal? Yo creo que hay de todo, ¿no? Yo creo que en Sevilla pues también hay estas personas que simplemente se dejan llevar por lo estético, sin ahondar en la profundidad de lo que representa, y también el de fuera de Sevilla que sí realmente siente esto como algo propio y que llega a conocer a las hermandades tan bien o mejor incluso que muchos sevillanos y a sentirlas como verdaderamente son. Yo te puedo comentar como anécdota que en la revista que yo dirijo, en este mes hemos realizado un reportaje con un cofrade de Zaragoza. Él es ingeniero, tiene 42 años y bueno, cuando tenía 13 vio la Semana Santa de Sevilla por la televisión, se hizo a sí mismo la promesa de que cuando fuera mayor y pudiera pues vendría a Sevilla. Vino en el año 90, se hizo hermano de una cofradía, del Cachorro, y todos los años viene desde entonces a salir de Nazareno en el Cachorro. E incluso se casó aquí y su mujer es de Zaragoza, ¿no? O sea, eso te da idea de que realmente... de la trascendencia, ¿no?, que tiene la Semana Santa y de las vivencias que es capaz de generar. 4 veces al año, ya también propiciado por la cercanía que conlleva el poder venir en AVE, ¿no?, desde Zaragoza, ¿no? Viene pues 3 o 4 veces al año lo tenemos aquí, ¿no? Y se siente como uno más y bueno, y vive toda la Semana Santa durante todo el año en Zaragoza, ¿no? Qué curioso. Y ha evolucionado muchísimo de esa constatación que hay a lo mejor documental de las primeras procesiones en los siglos XVI, XVII, XVIII a lo que es la Semana Santa de Sevilla en la actualidad. ¿El recorrido de las procesiones sigue siendo el mismo? ¿Se ha cambiado itinerarios? Lo que es el casco antiguo no ha evolucionado mucho más allá de lo que el propio viario urbano ha hecho, ¿no? Lógicamente se ha tenido que adaptar a los cambios urbanísticos. Sí es cierto que la eclosión de nuevos barrios con el crecimiento de la ciudad, sobre todo a raíz de la mediación del siglo XX, ha propiciado la creación de nuevas hermandades allí donde, pues, en el siglo anterior lo que había era campo, ¿no? La ciudad se ha expandido geográficamente y en nuevos barrios se han creado nuevas cofradías, algunas de las cuales pues desarrollan procesiones de más de 14, 16 horas, ¿no?, para poder llegar a la catedral, que es a donde todas las cofradías de Sevilla van en Semana Santa. Desde luego que Sevilla, en estos días que está viviendo la Semana Santa de una manera tan intensa, es fiel reflejo de una fe, de una tradición, de una historia, en definitiva, como pretende proyectar un poco este programa. Rafael Jiménez San Pedro, director del Boletín de las Cofradías, allí en Sevilla, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Ser Historia. Muchas gracias a vosotros por acordarnos de esta ciudad tan bonita y que tanto quiere. Muchas gracias. A vosotros.